Buenas noches. Hoy es el 8 de julio del 2016. Mi nombre es Matthew Ogden y nos encontramos en la videoconferencia semanal del viernes en la noche en larushpac.com. Se encuentra en el estudio conmigo Megan Beats del equipo científico de LaRouchePAC y también vía video se conectan con nosotros dos miembros del comité político, Diane Ser de la ciudad de Nueva York del proyecto Manhattan y Keisha Rogers de Houston, Texas. Vamos a empezar nuestra transmisión esta noche con un video muy directo e importante de un diálogo que tuvimos con el señor LaRouche ayer. Esta es una grabación de audio de unas declaraciones que hizo el señor LaRouche y yo pienso que con esto podemos iniciar el diálogo de esta noche. ¿Va a bombardear al mundo Obama? ¿O Obama va a rendirse? ¿O va a hacer algo más? Algo de término medio. El punto que diría aquí que es importante, que si se miran a los hechos, la misma gente, la cuestión debe ser, hay que cerrar esto, hay que detener esto, hay que detener la guerra y lo que esto representa. Tenemos esto de Gran Bretaña, tenemos las cosas en Europa, tenemos las cosas en otras partes del mundo. Yo pienso que ha llegado el momento de actuar de manera efectiva y detener esta guerra, acabar con esta guerra, detenerla. Lo que significa que es una obligación el crear un sistema económico que va a contribuir a las necesidades de la población, tanto en los Estados Unidos como en otras partes. Por lo tanto, la cuestión no es tener guerra. La cuestión es, la población de los Estados Unidos está preparada para reunirse, agruparse y reconsiderar su destino. Están dispuestos a crear un sistema de crear la riqueza de la gente. Y que esto se vuelva la respuesta, la alternativa a lo que está sucediendo, por ejemplo, en los Estados Unidos. Toda la gente que está muriendo, que está sufriendo, etcétera. Por lo tanto, vamos a encontrar la alternativa a este tipo de tontería y de tipos similares de tonterías. Esa es la cuestión. Y yo pienso que debemos ser muy duros en esto. Debemos tener un planteamiento sólido y decir, vamos a hacer lo necesario para salvar a la civilización en base a lo que Manhattan puede ofrecer. Tenemos a los Estados Unidos. Estados Unidos puede cambiar de dirección de una manera lentamente ahora, pero tenemos la capacidad de darle marcha atrás con nuestra tecnología, que también está en una condición terrible, pero tenemos lo suficiente para darle marcha atrás a las manecillas del reloj, para detener este miedo perpetuo y esta maldad. Debemos defender a Estados Unidos en el sentido de la gente de los Estados Unidos, restableciendo el tipo de sistema en Estados Unidos que es necesario para la gente inmediatamente a través de los Estados Unidos y para hacer que otras naciones acepten la misma opción. Pienso que se puede hacer. Maravilloso. Muchas gracias por tocar el audio. También tenemos varias cosas importantes que sucedieron esta semana. Obviamente, el señor LaRouche respondió en las declaraciones que dijo a los acontecimientos que han ocurrido en Gran Bretaña. Se ha rechazado todo el status quo que se puede ver claramente desde el Brexit y luego las consecuencias impredecibles de lo que sucede ahora. Y también está la publicación del informe Chilcot, que confirma que Tony Blair, de hecho, es un criminal de guerra y todo el mundo que fue a la guerra contra Irak en base a esas premisas falsas merecen ser enjuiciados. En otra parte de la discusión, el señor LaRouche presentó una muy clara continuidad del proceso, empezando con el acuerdo al Yamama,
la decisión del príncipe Bandar y Margaret Thatcher y George Bush padre en ese tiempo para iniciar esta operación de guerra irregular. Y en ese caso fue contra Rusia, siguiendo hasta los ataques del 11 de septiembre, el encubrimiento de esos ataques, que de eso se tratan las 28 páginas, y todo el proceso de cambio de régimen basado en esa mentira. La guerra de Irak de Tony Blair, el derrocamiento de Obama del gobierno de Libia y el intento de derrocar al gobierno de Siria. Esa es la siguiente fase en ese proceso. La fase de Bush y Cheney, la fase de Tony Blair y la fase de Obama. Y ahora tenemos la escalada en este momento del peligro de la Tercera Guerra Mundial. La escalada esta semana por parte de Obama de su operación de guerra contra Rusia en términos del aumento de la presencia de tropas de la OTAN en Europa y también el enfrentamiento en el Mar del Sur de China, que tiene el riesgo de desatar la Tercera Guerra Mundial en esa región del mundo también. En ese sentido, hubo un importante evento que ocurrió en Washington, D.C. esta semana, un evento único en el Fondo de la Bestia que fue patrocinado por una organización china, el Instituto Xiaoyang de Estudios Financieros y el Instituto Nacional del Mar del Sur de China, y también incluyó una participación muy importante del movimiento de LaRouche de Executive Intelligence Review y su corresponsal en Washington, Bill Jones, que estuvo en el panel, y Helga Sepp-LaRouche, la fundadora del Instituto Schiller, también estuvo presente y hizo una intervención muy importante. También queremos tocar un corto videoclip de este evento para darles una idea del contexto de lo que vamos a discutir esta noche. Mi nombre es Helga Sepp-LaRouche, soy la presidente del Instituto Schiller y tengo dos preguntas. Quisiera preguntarle al profesor Mulvaney. Los Estados Unidos han reconocido los derechos históricos de China en el pasado. Por ejemplo, hay varios memorandos del Departamento de Estado de 1943, 1944, donde claramente dicen que los Estados Unidos y las Filipinas no tienen derechos sobre las islas y que básicamente son parte del territorio histórico de China. Una posición que fue revocada en la Conferencia de Paz de San Francisco de 1951, pero claramente esta es la fuente de todo el problema. ¿Por qué los Estados Unidos no reconocen los derechos históricos de China? Esa es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta es más general. Hay muchos expertos militares internacionalmente que advierten que la situación hoy en día es más peligrosa que durante la cúspide de la Guerra Fría. Además, estamos a punto de vivir otro crack financiero peor que el del 2008. Yo pienso que las actividades terroristas, especialmente de las últimas 2 semanas en Bangladesh, en Turquía, en Indonesia, en los países europeos, claramente muestran que el terrorismo está fuera de control. De hecho, con el Brexit, la Unión Europea está en un proceso de desintegración muy rápidamente. Mi pregunta es, ¿no puede la humanidad elevarse a un nivel superior de cooperación para tener un nuevo paradigma donde se supere la geopolítica y sea reemplazada con las metas comunes para la humanidad? El mundo está en una grave necesidad de que Estados Unidos y China trabajen juntos, porque yo pienso que si los dos países no se unen, el mundo está en problemas. Así que la pregunta es,
¿Puede el mundo entrar a un nuevo paradigma de cooperación pacífica para las tareas futuras de toda la humanidad? Estoy totalmente en desacuerdo. No creo que estemos ante un conflicto a larga escala. Esto no es como la Guerra Fría. Esto no es como la crisis de los misiles de Cuba. China y Estados Unidos no están a punto de ir a la guerra. Lo peor que podría pasar es que hubiera un tipo de crisis que surgiera y estaría contenido al mar del sur de la China. Sería pequeño y yo pienso que sería completamente algo que se puede evitar, y yo personalmente creo que puede evitarse, y tengo la esperanza que las cabezas frías van a prevalecer. Así que no estoy de acuerdo en la premisa de que este es un peligro mayor de lo que hemos visto en mucho tiempo. En cuanto a la humanidad, tengo la esperanza, con suerte, la verdad, la libertad y la democracia pueden imponerse en el mundo y todos pueden unirse en armonía. Desafortunadamente, la historia de la humanidad no parece que va a ser así, pero seguimos mejorando, tal vez no en mi vida, pero más adelante. Cuando hablas del Estado de Derecho, se debe preguntar, ¿la ley de quién y quién la crea? Estados Unidos lo hace, como el presidente Obama lo dijo con respecto al TPP. Debemos determinar las reglas, pero el mundo es mucho más diferente ahora. Hay muchos países, otros países también tienen que decir en determinar las reglas. Mientras la idea sea para el bien de la gente, esto es lo que debe determinar el Estado de Derecho. Y yo pienso que los chinos completamente son consistentes con esa actitud y rechazan esta mediación. También quiero decir algo con respecto a eso. Es muy importante que ocurran estos diálogos, porque esa es la única manera en que cada parte puede verdaderamente entender de qué está hablando la otra parte. No necesariamente cambia a la gente, pero a largo plazo yo pienso que tiene un efecto positivo. Aquí en los Estados Unidos, la corriente dominante, yo diría que es la línea dura. La corriente dominante es influida por los medios de comunicación, por la prensa. Leen el New York Times. Miren, yo leo el New York Times cada día y no he encontrado en 10 años un artículo del New York Times que sea positivo hacia China. Yo lo leo cuidadosamente y yo pienso que no se me ha pasado ningún artículo. Así que mucho de lo que pasa entre los expertos no es efectivo porque, como dije, los medios de comunicación distorsionan la perspectiva de China, pero también debo decir que Estados Unidos generalmente a través de los años ha tenido actitudes positivas hacia China entre la población. Estados Unidos no fue una potencia colonial. Teníamos a las Filipinas y Franklin Roosevelt le dio su independencia. Somos una potencia en contra de la colonia. Es por eso que por más de 200 años fuimos buenos amigos de China, y solo recientemente, yo diría en el periodo después de la Guerra Fría en particular, que los Estados Unidos continuó siendo la principal potencia militar, adoptó una nueva actitud abandonando el diálogo de las naciones de Franklin Roosevelt que trató de crear en los últimos días de su vida y no tuvo éxito total porque murió muy pronto, y se ha vuelto cada vez más una actitud imperial británica de somos los dueños de los mares y por lo tanto lo controlamos porque tenemos los cañones y los barcos y todo lo demás. Y ese es el efecto, yo puedo decir, de la clase de los grupos de estudio, la clase intelectual que tiene esta idea, mientras que la población no piensa así. Y yo pienso que lo que se debe hacer es tener este diálogo no al nivel de los expertos, pero al nivel de la población. Así que la gente de los Estados Unidos que leen el New York Times y van a China dicen, Dios mío, el New York Times se equivocó totalmente, no entienden, y lo verían. Y también pienso que lo que China está haciendo con la franja y la ruta, si se hiciera aquí, si construyeran un tren de alta velocidad aquí, la gente tendría una actitud diferente hacia China. Yo pienso que esa es una muy buena base para nuestra discusión productiva, y yo pienso que el primer punto que el señor LaRouche hizo al principio, los ciudadanos de los Estados Unidos están dispuestos a reevaluarse y de reunirse para reconsiderar su destino. ¿Vamos a permitir que suceda esta guerra o vamos a detenerla o vamos a salvar a la civilización? Y yo pienso que esa es la cuestión que se ha planteado.
él dijo en particular, como oímos, puso un énfasis en Manhattan, y yo pienso que hay varios aspectos a esto. Uno, probablemente el mayor, es la cuestión de Alexander Hamilton. Y yo estuve reflexionando cuando escuché los comentarios de estas personas, el del Colegio de Guerra de la Marina de los Estados Unidos, que fue muy hostil, y de la manera en que se lanzó a la pregunta de la señora LaRouche. Y después escucha su perspectiva de la humanidad. Indica el no tener la capacidad de pensar en el futuro o de ser creativo. Porque si se piensa sobre Einstein, o piensas sobre Kepler, o piensas sobre Hamilton, por ejemplo, ¿de dónde proviene Hamilton? Él estaba en una plantación, una colonia británica holandesa en el Caribe, donde vio a la verdadera maldad de la esclavitud y la usura de primera mano. Él viene a los Estados Unidos, que es una colonia del Imperio Británico, y sin embargo tiene una visión muy clara de cómo la humanidad debe vivir sin haber experimentado esto él mismo. Y esto es verdaderamente único. Y si piensan sobre Einstein y la cuestión de las ondas gravitacionales de manera similar, él pudo pensar sobre esto sin tener los instrumentos de medición que hasta recientemente hemos tenido, pero en su mente él dijo no. Este debe ser el principio ordenador del universo, y de manera similar pensaba Kepler, y no es diferente de la cuestión de la economía humana y el desarrollo de la humanidad como una especie, que es el estado natural, que debemos convertirnos en algo mejor, más inteligentes, de vivir más, ser más saludables, y un número mayor de nosotros con un nivel superior de vida. Y ese es el estado natural de la humanidad. Mucha gente hoy en día tienen problemas pensando sobre esto, porque todo el sistema ha sido organizado en contra de la creatividad y ha sido creado para aplastar la capacidad de efectivamente pensar, de pensamientos no pensados, de pensar algo nuevo, en lugar de estar con la mentalidad algebraica de Bertrand Russell, de que todo tiene que seguir una secuencia de lo que se está haciendo. Y yo diría que es esa perspectiva lo que nos ha dado un número récord de suicidios, de sobredosis de heroína y un derrumbe. Y la gente pareciera que no tienen la visión para efectivamente resolverlo. Y yo pienso que es tan importante que la gente tome nota de lo que ocurrió en esta conferencia organizada por la señora LaRouche, que ella y su esposo tuvieron en Berlín. Ellos efectivamente no funcionan, no operan en la manera que tú pensabas por la mayoría de tu vida. Yo pensé de manera similar, Diane, cuando escuché el contrapunto entre la pregunta de Helga y la respuesta del caballero en el podio ahí. La pregunta que se hizo, tal vez no en estas palabras, pero la pregunta ante nosotros ahora es, ¿la humanidad es capaz de elevarse al nivel de la razón? ¿La sociedad es capaz de asumir el estado de existencia que vemos y por el que hemos hecho un llamado en este nuevo paradigma que no ha sucedido antes? Y si vemos en la historia gente como Federico Schiller, que enfrentó la misma cuestión con el fracaso del potencial y de la oportunidad de la Revolución Francesa que fracasó. Y él ve a la cuestión de si la humanidad puede efectivamente educarse para deshacerse de la característica de la barbarie dentro de la sociedad para siempre. Puede haber un renacimiento perpetuo. Y dos personas que obviamente consideraron esto y tenían una visión optimista sobre esto son Helga Sepp-LaRouche misma y también Kraft Erika, que tenía una visión completamente optimista del futuro de la humanidad en el espacio y sabía que era solamente a través de una educación estética de la sociedad. Es una perspectiva muy desafiante
el que la gente hoy contemple la noción de que es posible ir más allá de la niñez de la humanidad al estado donde la guerra y la geopolítica son cosas del pasado y ya no es parte de la sociedad humana. Y yo pienso que esto requiere exactamente que haya un acceso a la creatividad de la población, como lo reconoció Hamilton, fue la base de la economía, y en lo que LaRouche ha basado sus descubrimientos económicos en la capacidad de la mente humana de crear aquello que no existía antes. Sí, pienso que es importante mirar a lo que presentó el señor LaRouche hace unos años, en junio del 2014, como la alternativa y la única opción para salvar a los Estados Unidos y para la sobrevivencia de la humanidad, que ahora verdaderamente se debe ver en un contexto aún mayor en términos del papel de los Estados Unidos en cooperación con las naciones como Rusia y China en torno de lograr los fines comunes de la humanidad, como indicó la señora LaRouche. Y el señor LaRouche ha presentado 4 principios fundamentales, verdaderos principios científicos y principios constitucionales, como él los llamó, que son gobernados por nuestra Constitución estadounidense y se reflejan en las políticas de gente como el presidente Franklin Roosevelt, John F. Kennedy, el presidente Lincoln antes, y se centran en los cimientos de nuestra Constitución, como Diane dijo, la concepción hamiltoniana de un sistema crediticio, pero de mayor importancia nos lleva a la cuestión de cuál es la concepción de la naturaleza de los seres humanos. ¿Piensas que los seres humanos son animales o bestias, o ves a los seres humanos como algo superior y que tiene la capacidad mental por encima de las formas inferiores de vida? Y cuando se presentan estas 4 leyes y se abordan una por una, y yo pienso que se debe hablar de esto a fondo, la primera ley fue que debemos restablecer la Glass-Steagall en la forma precisa que Franklin Roosevelt estableció. La segunda es volver a un sistema de la banca nacional como Alexander Hamilton tenía la intención y fue descrito bajo el sistema de papel moneda de Abraham Lincoln. 3, instituir un sistema crediticio federal para generar el mejoramiento en empleo de alta productividad. Y 4, adoptar un programa de emergencia impulsado por la energía de la fusión. Y en este 4º punto comprendía a todo el programa que el señor LaRouche presentó. No era simplemente sobre la energía nuclear o construir plantas nucleares, etcétera, pero iba a la concepción de cuál es nuestra humanidad, nuestro destino humano, cómo vemos la naturaleza de la humanidad que actúa para eliminar cualquier limitación que se le impone al progreso humano. Y me recordó que estas 4 leyes estaban afinadas a las leyes de Kraft-Erika en sus 3 leyes de la astronáutica que él planteó en 1957. Dado que si piensan al respecto, la 4ª ley del programa de emergencia impulsado por la fusión es en la misma línea de lo que quería hacer Kennedy cuando hizo su discurso el 25 de mayo de 1961 al Congreso pidiendo por llevar al hombre a la luna y regresarlo a la Tierra a salvo. Este programa era exactamente el ejemplo de esta cuestión de cuál es la misión de la humanidad en participar en el proceso creativo. Ahora, lo que Kraft-Erika presenta es eso, es la cuestión de la ley moral de los seres humanos, de que efectivamente están abandonando la concepción de que la humanidad no es más que meras bestias. Es interesante escuchando el comentario que, como Diane dijo, era muy hostil. Era hostil porque este individuo tiene una concepción muy baja de cuál es la naturaleza de los seres humanos. Él ya ha determinado de que
solo se puede permitir que algo suceda porque ya se ha determinado y se ha decidido. Y él decía, oh, me gustaría tener una nación donde podamos vivir en paz y en armonía, pero desafortunadamente ese no es el mundo en el que vivimos. Bien, la cuestión es, ¿cómo vamos a determinar que debemos crear ese mundo y hacerlo realidad? Y esa fue la base y continúa siendo la base de la economía del señor LaRouche y lo que él quiere decir con la concepción de estas 4 leyes y lo que también definieron las leyes de la astronáutica de Kraft Erika, de que no solo son las bases de cómo se puede hacer el viaje espacial, pero más es un principio de lo que debe superar la humanidad para poder crear estos logros que son necesarios para definir un progreso futuro y un destino humano futuro. Y la idea, como lo hemos declarado en muchas ocasiones, que nadie y nada bajo la ley natural del universo impone ninguna limitación excepto el hombre mismo. Y yo pienso que eso es algo que debe definirse en esta discusión que se tuvo en la conferencia de prensa china ahí. Pero yo pienso que lo importante ahora, como el señor LaRouche dijo, la gente va a prepararse para volver a considerar su destino. Y volver a considerar el destino, se tiene que eliminar estas limitaciones. Se tiene que avanzar inmediatamente para eliminar el impulso a la guerra de Obama y todo lo que él representa en términos a esta cultura de la muerte. En este momento vemos la escalada hacia una guerra total y vamos a hablar sobre esto en unos momentos, pero el hecho ahorita se lleva a cabo la cumbre de la OTAN en Varsovia. Polonia está allí, Obama está allí impulsando más provocaciones contra Rusia y es muy claro que los estadounidenses tienen que tomar la decisión de que queremos colaborar como seres humanos con otras naciones para el mejoramiento de la humanidad. Debemos detener este asesinato y esta amenaza de guerra e avanzar para lograr una nueva concepción de la naturaleza humana. Quería empezar con esto y luego puedo regresar con más. Pienso que es muy importante porque toda la amenaza que Obama hace, y esto es lo que el señor LaRouche dijo la semana pasada, esta es una amenaza vacía. Todo el sistema que Obama representa está totalmente en quiebra. Vean lo que sucede en Europa. Todo el sistema europeo está desbaratándose. Nadie tiene ninguna idea de cómo las consecuencias del voto del Brexit va a resultar. El liderazgo de todos los partidos está derrumbándose, está estallando. Y se tiene a Obama que hace estas amenazas arrogantes. El punto es, Europa está en quiebra, tenemos un nuevo paradigma que surge, tenemos a China y Rusia. El sistema eurasiático puede incluir a toda Europa. Podemos tener finalmente la integración de todo el continente en torno a un nuevo paradigma, un nuevo sistema de relaciones entre naciones, como lo dijo Helga en su intervención en esa conferencia en Washington, D.C. Ese es un concepto completamente nuevo de las relaciones entre las naciones. Y sí, la gente de los grupos de estudios, y pienso que Bill Jones les llamó correctamente la clase de los expertos, son gente extremadamente pesimista, no tienen una visión, no tienen una imaginación. Es por lo cual se tiene liderazgo como el de Helga en ese evento. ¿Y qué sucedió en esta conferencia de Berlín? Que fue a muy buen momento, 2 días después del voto del Brexit. Así que en ese tema esto une la cuestión de la bancarrota del sistema del transatlántico y lo que tanto Diane y tú, Keisha, presentaron sobre cuál es el nuevo sistema. Esto es Hamilton. Hamilton ha regresado. Tenemos la solución. Las 4 leyes son evidentes. Están en la mesa. Se puede imponer de la noche a la mañana.
Esto es verdaderamente, en efecto, el que los Estados Unidos se unan al nuevo paradigma. Así que esto yo pienso que es un importante comentario del señor LaRouche. Esto surgió en el diálogo que tuvimos con Jeffrey Steinberg hoy más temprano. Jeff le hizo la pregunta institucional que recibimos de los contactos en DC. La pregunta fue, a tu parecer, señor LaRouche, ¿pueden los miembros de la Unión Europea, después del Brexit, trazar un constructivo curso económico y viable? ¿Y cómo pueden darle marcha atrás al declive económico? Y yo pienso que las declaraciones del señor LaRouche son a propósito. La Unión Europea debe consentir acabar con el sistema de naciones basura. Y por naciones basura, él dijo, son las naciones dentro de la Unión Europea como Italia a la que se le trata como basura. Otras naciones, obviamente Grecia, se le trata como basura. Esto ha resultado en la destrucción de las naciones de Europa. El señor LaRouche dijo, se debe depender en la cooperación entre Putin y la gente correcta en Alemania, que están en la minoría, pero están conectadas a la verdadera economía productiva. Debemos basarnos en esa cooperación entre Rusia y Alemania para hacer el cambio. Debemos regresar a los principios de la economía física o toda Europa va a hundirse muy pronto. El ancla es la colaboración entre Rusia y Alemania. Y en verdad, ese es el camino para avanzar. Y para todas las amenazas de Obama en Varsovia y todos los alardes de la OTAN, sí, esa es una situación muy peligrosa y como dijo Helga, es mucho más peligrosa que en cualquier momento durante la Guerra Fría. Pero este es el sistema que se derrumba y la única solución es regresar a Hamilton. Y yo pienso que la palanca es muy clara, Diane. Tenemos la palanca para hacerlo en Manhattan, en la ciudad de Nueva York, con la escalada necesaria que puede llevarse a cabo ahora. Tenemos la palanca para que los Estados Unidos vaya de nuestro centro en Manhattan en torno de los principios de Hamilton. Y yo pienso que lo otro que vamos a abordar es en los próximos meses hacia el 15 aniversario de los ataques del 11 de septiembre. Vamos a llegar a la verdad sobre quién mintió, quién estuvo detrás de los ataques y quién encubrió la verdad sobre estos ataques y por qué razón. Adelante, Keisha. Iba a decir rápidamente, cuando abordaste esta pregunta de los principios de la economía física, pienso que es muy importante entender que este es el principio de la mente humana. Verdaderamente, la ciencia de la economía física del señor LaRouche llega a la cuestión de cómo se crea una ciudadanía más creativa y productiva en la sociedad. Y cuando pensamos sobre estas 4 leyes, esto es por lo cual tenemos que realizarlas. El adoptar estas 4 leyes se va a hacer bajo el contexto de que estamos haciendo que la población avance hacia construir una sociedad más productiva que va a ser capaz de crear algo que es mejor para su futuro y el futuro de aquellos que todavía no nacen, esos que vienen. Y yo pienso que hemos perdido esto de nuestra mirada en la sociedad. La mayoría de la gente es una cultura moribunda. Como tú dijiste, Matt, el sistema financiero está moribundo. La gente está desesperada por conectarse, de mantenerlo, y no se puede hacer. Se debe tener toda una marcha atrás en la dirección en la que esta nación ha ido. Y esta marcha atrás es conducida por China y Rusia, que están abordando este principio encarnado con lo que Hamilton representa, el que representa nuestro sistema americano. Y sé que Diane va a hablar más sobre esto, la misión de los Estados Unidos, que va a provenir, como lo dijimos, de Manhattan, para llevar a cabo esta misión aquí en los Estados Unidos. Quiero decir que cuando la señora LaRouche habló en la conferencia en Berlín, ella hizo este punto sobre la cuestión de la justicia, que cuando Tony Blair lanzó su campaña falsa
en torno a las supuestas armas de destrucción masiva en Irak y que lanzó lo que se ha admitido ha sido una guerra de agresión, que es un crimen bajo los estatutos del Nuremberg. Ella dijo que la justicia se hará en este caso. Algunas veces no es inmediato. El universo se aseguró que se lleve a cabo la justicia. Sin embargo, es mejor que la humanidad actúe a nombre de la justicia, porque si la dejamos que se aleje, la justicia del universo va a terminar ser la aniquilación de nosotros, porque si no detenemos la guerra termonuclear, si no detenemos que la sociedad siga por este camino, de manera similar lo que tuvimos en los Estados Unidos en la secuela de los ataques del 11 de septiembre, es que tenemos a dos regímenes asesinos. Tuvimos al gobierno de Bush y Cheney, que estuvieron muy felices de colaborar con Tony Blair y sus mentiras para iniciar la guerra contra Irak. Tuvimos a Obama, que probablemente ha sido el presidente más asesino que hemos tenido en la historia. Y creo que es importante decirlo aquí porque mucha gente está muy molesta sobre la reciente masacre en Minnesota, en Nueva Orleans y en Dallas. A mí me parece que esto es trágico. Hemos escuchado sobre los asesinos solitarios en Dallas y también escuchamos de lo que sucedió en Orlando, en donde supuestamente actuó solo una persona. Y yo pienso que los estadounidenses cada vez más están más escépticos. Vemos el caso del 11S y pienso que nos da la capacidad de destapar todo y detener estos abusos. Por ejemplo, es el papel del FBI en encubrir y en ocultar evidencia. El papel del gobierno de Obama y de Bush en que no quieren publicar las 28 páginas, y no las he leído, por supuesto, pero de lo que entiendo, aborda cómo fueron apoyados los secuestradores cuando vinieron a los Estados Unidos. Y Obama dijo que iba a hacer varias cosas y no lo hizo. Y ahora recientemente ha habido una escalada proveniente del Congreso estadounidense. Y pienso que tenemos un video que la gente debe mirar de la conferencia de prensa dada esta semana por el congresista Walter Jones, Stephen Lynch y Massey, que son los patrocinadores de la nueva ley sobre las 28 páginas que aborda el hecho de que estas 28 páginas son la propiedad del Congreso. Y no voy a decir más, voy a dejar que ellos les digan esto. Y pienso que esto es muy importante flanco y es muy importante en Manhattan en particular, dado que millones de personas en esta área fueron directamente impactados por esto. Y no están del humor en el 15 aniversario de esto, de permitir que pase un año y que no salga la verdad. La gente tiene una respuesta muy clara cuando los saudíes amenazaban una guerra financiera en respuesta a cualquier legislación de parte del Congreso en contra de Arabia Saudita. Y yo pienso que esto es algo que puede hacer que cambie Estados Unidos fundamentalmente, de manera enfática, destruyendo la capacidad de Obama de llevar a cabo el tipo de guerra que nos amenaza ahora. Y si tienes esto, pienso que sería bueno mostrar ese videoclip en esta conferencia. Hay un precedente y lo importante es si el presidente, y yo espero que él va a mantener su palabra que dio a la población. Si no queremos esto, y es la razón por la que presentamos esto, así que irá al comité de inteligencia, porque de nuevo Kevin Núñez, él piensa que debe ser desclasificado, y también lo dijo Adam Schiff, el miembro principal. Y yo les doy la oportunidad que el presidente no mantiene su palabra. Y yo pienso que la señora Clinton y el señor Trump, cuando acepten su nominación, que le hagan un llamado al presidente diciendo que mantenga su palabra. Si no, vamos a seguir promoviendo esto
eso cuando regresemos en septiembre y con suerte vamos a tener una audiencia y vamos a hacer que los familiares de las víctimas vengan a escuchar la justificación para la publicación de esta información. Y hay un precedente. Y sobre los aspectos más delicados, si vemos durante los documentos del Pentágono en el informe generado por la Comisión Church, mientras que la Casa Blanca rehusó que ese informe se publicara, el congresista Gravel fue al Congreso y leyó los documentos del Pentágono y fue protegido. La Suprema Corte dictaminó, fue protegido por la cláusula de la libertad de expresión y el debate de la Constitución de los Estados Unidos. Así que, aunque trataron de enjuiciarlo por leerlos, la Corte Suprema dijo que la separación de poderes le da al Congreso el derecho de hablar y debatir sobre los asuntos que afectan al pueblo de los Estados Unidos. Esa separación de poderes y esa cláusula sobre la libertad de expresión y el debate protegió a ese miembro del Congreso que fue al Pleno y leyó esos documentos. Y creemos que estamos protegidos. ¿Podría llegar a eso? Podría llegar al punto de que yo, Walter y el señor Massey vayamos al Congreso y leamos el texto de las 28 páginas. Si hacemos que nos las den, esa es la clave, porque cuando vamos al cuarto del Comité de Inteligencia y leemos las 28 páginas, hay gente que se sientan enfrente de nosotros, nos quitan el teléfono, no nos permiten electrónicos, no nos permiten tomar notas y nos permiten leerlas y leerlas siendo observados ya sea por el personal del Comité de Inteligencia o por otros individuos que están allí por cuestiones de seguridad. No tenemos las 28 páginas mismas. Podemos quedarnos allí todo el tiempo que queremos y poder tratar de memorizarlas y repasarlas. Hemos hecho esto, pero para publicarlas tenemos que tenerlas en mano. La conferencia de prensa está disponible en la página de la Rushpack. Es muy importante ver esta conferencia de prensa en su totalidad. Las declaraciones de tanto el congresista Walter Jones y Massey, además de lo que el congresista Lynch dijo, y también Terry Estrada y su hija Caitlin Estrada dieron unas declaraciones muy poderosas, enfatizando que la Casa Blanca les prometió ponerse en contacto con ellos con la determinación de la publicación de los documentos el 17 de junio y esa fecha ha pasado y todavía no han escuchado ni pío de la Casa Blanca. No les han devuelto las llamadas a los familiares de las víctimas del 11S, no están devolviendo las llamadas de los congresistas, no le han devuelto las llamadas al senador Bob Graham, quien escribió, quien es el que supervisó el que se escribieran las 28 páginas. Así que hay obstrucción por parte de la Casa Blanca. La prensa debería de hacer estas preguntas durante las conferencias de prensa. Terry Estrada dijo que Josh Earnest y Jim Kapler básicamente leían los temas de debate escritos por Arabia Saudita, mientras la gente que escribió las 28 páginas contradicen cada cosa que el gobierno dice. Así que es muy importante que la resolución HR 779 se haya presentado porque le estamos sacando la vuelta al presidente Obama. Estamos yendo directamente al Congreso. Esto es la propiedad del Congreso de los Estados Unidos y es mucho más importante lo que acaban de escuchar del congresista Stephen Lynch, donde él dice: probablemente vamos a tener que ir los tres al pleno del Congreso y tener el momento del senador Gravel. Probablemente tendremos que leer estas páginas en el registro público, lo cual va a ser absolutamente innovador e histórico. Así que les pido a todos que vean la conferencia de prensa en su totalidad. Hay algo de cobertura, pero no lo suficiente, y hay que circular esto ampliamente. Obviamente, esto también contribuye a algo del trabajo que vamos a hacer en Manhattan en los siguientes meses, especialmente en torno a la conmemoración del 15 aniversario de estos ataques. Diane, tal vez quieras decir más sobre esto. Puedo agregar sobre ese punto porque aborda lo que estaba pensando, que es la cuestión de la Rush, de si los estadounidenses pueden reagruparse.
pienso que lo más importante para los estadounidenses en este momento es no permitirse ser divididos, que es claramente la intención de estas operaciones en la cobertura de los medios de comunicación de los últimos días. Y tal vez el presidente quiere que todos nosotros empecemos a dispararnos unos a los otros mientras él lanza una guerra contra Rusia y no nos damos cuenta. Lo que se planea en Nueva York son varias presentaciones del Requiem de Mozart. Y tenemos varios coros del Instituto Schiller ahora en Manhattan, en Brooklyn, en Queens y Nueva Jersey. Y vamos a hacer varias presentaciones del Requiem de Mozart en torno al 11 de septiembre. Y la respuesta a esto es muy profunda. La gente, como dije antes, ha sido afectada profundamente. Y lo que la gente de Nueva York quiere no es venganza. La gente no quiere ir a estallar y atacar a un país como Arabia Saudita. Lo que la gente quiere es la justicia para estar seguros de que tales crímenes nunca se permitirá que ocurran de nuevo. Y eso va a darle un significado profundo e inmortalidad a las vidas de todos aquellos que murieron el 11 de septiembre y en la secuela del 11 de septiembre. Así que esta cuestión ante nosotros sobre si los estadounidenses van a reagruparse y considerar nuestro destino es la cuestión más urgente, no simplemente desde el punto de vista de abolir la maldad, pero desde el punto de vista de efectivamente crear el bien. Esto me recuerda el punto importante que hizo el presidente Franklin Roosevelt, porque yo pienso que para cumplir este destino, la cuestión también es si la gente va a permitirse o va a continuar viviendo con miedo. Cuando Franklin Roosevelt hizo su primer discurso inaugural, la gente recita sus palabras todo el tiempo, su llamado de que no tenemos nada que temer sino el miedo mismo, terror sin nombre, sin justificación e irracional, que paraliza los esfuerzos necesarios para convertir una retirada en un avance. Y el problema en este momento es que tenemos una cultura que ha paralizado a la gente al punto donde el avance que es necesario y el miedo que debe ser superado para demandar la justicia en este momento ha sido dominante. Y yo pienso que esto es lo que se debe superar. El destino que debemos crear para nosotros mismos requiere que no solo hablamos de implementar las 28 páginas. Estamos hablando de eliminar a esta maldad que crea este tipo de miedo, este tipo de injusticia que permite que efectivamente paraliza a la gente, y hay que abandonar ese miedo para poder crear este destino. Cuando se habla, Diane, tú hablaste ayer, porque tú tienes que abordar esto mucho, este miedo que la gente expresaba, y yo pienso que en este momento se nos ha dado una oportunidad única y muy importante de que no debemos vivir con miedo, como se ha declarado. Este imperio, este títere Obama, todo este sistema financiero no tiene poder. Se está desintegrando, está derrumbándose ante sus horribles caras. Así que ahora tenemos el poder de efectivamente acabar con ellos y crear algo que es mejor para la humanidad. Yo pienso que uno de los orígenes del miedo es que nuestros ciudadanos son víctimas de una guerra de propaganda. El número de mentiras que se le dice a los estadounidenses diariamente, incluyendo la mentira de cuál fue la verdad sobre quién
financió y organizó el 11 de septiembre, que ha sido la mentira principal en los últimos 15 años. Y después las siguientes mentiras, la mentira de Tony Blair, la mentira de George Bush, la mentira que justifica estas guerras de cambio de régimen y ahora las mentiras que se le dice a la gente sobre Rusia, sobre China. Vean lo que China está haciendo, está elevando a millones, a cientos de millones de personas de la pobreza, está desarrollando tecnologías que no se han desarrollado antes, está trayendo acceso al mundo moderno a todo el interior del continente de Eurasia, están explorando la cara oculta de la luna. ¿Te dicen sobre esto en las páginas del New York Times? No, la gente es víctima de la guerra propagandística. Otro elemento que nuestro público puede tener acceso a nuestra página de la Rushpack es esta entrevista histórica con el senador estatal de Virginia, Richard Black, que es otro ciudadano de los Estados Unidos que viajó a Siria y vio cuál fue la situación en el terreno en Siria. Se reunió con el presidente Assad, que fue increíble, y el título del video es muy correcto. Se llama "Acabemos con la propaganda de guerra con respecto a Siria". Esta es una gran responsabilidad. La gente se debe dar cuenta. Tienen la responsabilidad de entender cuál es la verdad y entonces actuar en base a esto. Y yo pienso que la reagrupación de los ciudadanos estadounidenses, como el señor LaRouche dijo y se ha mencionado ahora, y la decisión de que vamos a cambiar nuestro destino y no vamos a permitir que Obama nos lleve a nuestro nombre hacia una tercera guerra mundial. Es una decisión que debe hacer el pueblo de los Estados Unidos. De nuevo, la capacidad de dirigir al resto de la nación proviene de lo que sucede en Manhattan. Muy bien. Me he dado la última palabra. Con esto hicimos referencia y les mostramos varios elementos que inmediatamente pueden ir a ver a la página de la Rushpack y al canal de YouTube. Suscríbase al canal de YouTube y reciban notificación cada vez que ponemos un nuevo video como tales, y les pediría que lo hagan y que circulen todo este material lo más ampliamente posible. Por favor, también suscríbase a las actualizaciones diarias de la Rushpack para que reciban las noticias que realmente suceden en su correo electrónico cada día. Así que les quiero dar las gracias por estar con nosotros. Manténgase sintonizado con la Rushpack.com. Buenas noches.